Nunca olvidaré lo que vi aquella mañana. Abrí la puerta de la habitación de huéspedes porque había quedado una taza en la mesita y no quería que el olor a café se hiciera rancio en la casa. El sol entraba oblicuo por los cristales y sobre la mesa del porche había papeles desordenados. Me asomé y en el umbral, como si el mundo se hubiera partido en dos, estaban Antonio y Laura. Él, con la camisa desabrochada, con las manos en unas carpetas, ella, inclinada sobre la mesa, señalando algo con el dedo, y entre ambos una expresión de complicidad que no tenía sombra de inocencia. No fue la escena íntima lo que me atravesó primero, sino la sensación de que el jardín, mis rosales, mi casa, habían dejado de pertenecerme en silencio. Si esta historia te toca de alguna manera, suscríbete, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas. Quiero que te quedes hasta el final, no por mí, sino porque creo que hay cosas que conviene ver hasta el final para aprender cómo recomponerse. Mi nombre es Elena. He vivido casi 50 y tantos años en esta casa que convertí, con mis manos y con el tiempo, en una posada pequeña pero conocida en San Miguel de Allende. Las paredes llevan las manos de quienes han pasado por aquí, huéspedes que dejaron una placa, una carta, un recuerdo. El patio central huele a pan recién hecho en las mañanas y a rosas en verano. Esas rosas han sido mi compañía cuando algo en el mundo pesaba demasiado. Antonio y yo habíamos cuidado este lugar juntos durante 25 años. Nuestro hijo Ricardo creció en los escalones de la cocina, corriendo entre las mesas, con la falda de su abuela anudada a la cintura en juegos imaginarios. Pensé que lo sabíamos todo de la casa, de nuestras cuentas, de nuestras vidas. No fue así. Los indicios aparecieron con la misma discreción que las grietas en una pared vieja. Mensajes borrados, respuestas evasivas, facturas que no cuadraban. No quise creerlo. Antonio se volvió más distante, con más excusas para salir a revisar proveedores o ver un tema con la municipalidad. Laura, que al principio había sido la joven simpática que venía de visita con Ricardo, una chica con gusto por los collares de plata y por las cervezas artesanales, empezó a mostrarse con un porte más decidido y a acercarse a la oficina con una naturalidad que ya no me parecía casual. Me decía que era curiosidad por el negocio familiar. Yo intentaba sonreír y aceptarlo, hasta que encontré la primera copia de un contrato parcial dentro de un cajón donde llevábamos años guardando los permisos de la posada. No quiero que esto suene a lista de agravios fríos. Había gritos también, noches en las que me despertaba con el sabor metálico de la rabia en la lengua. Pero también hubo miedo, una especie de vacío que se extiende como una mancha de humedad cuando la lluvia entra por la azotea. Esa frase la he oído toda mi vida en discusiones pequeñas. Esperas que signifique una explicación inocente, que se trate de una malinterpretación. Pero la frase hubo de caer sobre mi piel como una llovizna helada. Su voz sonaba cansada, y en sus ojos había algo que antes no había visto, un brillo mercurial. Le señalé los papeles, los movimientos en los que su firma aparecía junto a nombres que no conocía. Se quedó callado. No sé cómo pasó, murmuró. No lo creí. La estrategia que planificamos con el doctor Méndez y con Ricardo fue sencilla en su idea y compleja en su ejecución. Necesitábamos pruebas que no fueran fácilmente disputables, correos originales, contratos con firmas cotejadas por perito, testigos. No queríamos una escena pública sin base, no queríamos que la fiscalía nos acusara de difamar. Así que mientras yo guardaba la compostura en la posada y atendía a los huéspedes con la sonrisa de siempre, Ricardo y yo tejíamos la trampa con paciencia.
Ricardo, que ha heredado de mí el oído atento a las conversaciones, empezó a prestar atención a los horarios de Antonio, a sus salidas nocturnas. Comprendimos que las transferencias que habíamos visto no eran impulsos aislados, sino parte de un plan. Había una propuesta de venta a un comprador externo, una venta que, de prosperar, habría cegado la raíz de la posada. Una noche, al barrer el polvo de la oficina, encontré un sobre escrito doblado entre las páginas del libro de visitas. Era una copia de una escritura con plazo de firma en una notaría de la ciudad. Había un sello y una fecha próxima. Mi estómago se cerró. Le dije a Ricardo que había que apurar las gestiones con el abogado. Él, con esa calma que te asombra en gente joven cuando la situación lo exige, llamó a la notaría como quien pregunta por un trámite rutinario y consiguió información que nos indicaba la hora en la que los firmantes pensaban ir. No era mucha, una hora aproximada y el nombre del notario. Suficiente. La mañana del hallazgo, la del umbral, fue así de accidental y así de mortal en su claridad. Había ido a recoger esa taza, la posada, dormía. La terraza estaba fría y el papel de la mesa había sido revuelto. Al verlos no grité, no sabía si debía gritar. Me quedé en silencio con la taza en la mano y vi cómo Laura levantó la vista con esa mezcla de sorpresa y desdén, como si yo fuera una figura inesperada en una puesta en escena de la que ya conocía el final. Antonio trató de incorporarse, sus manos buscaron una excusa en la mesa, en los papeles. Elena, yo. La sensación en mi garganta fue de plomo. No es lo que crees, fue la misma frase que semanas antes me había dicho en la cocina. Esta vez tuve menos paciencia. Caminé hacia la mesa con la determinación de quien pisa un terreno minado y alcé la voz. ¿Qué es esto? ¿A quién pretendéis engañar? La voz de Laura, que solía ser un murmulla cortés, sonó ahora afilada. No tiene por qué meterse Elena. Le señalé los documentos. ¿Y estos? Pregunté. Vosé está en. Antonio no respondió. Sus ojos se clavaban en los míos y había en ellos una mezcla de complacencia y temor. Me sentí despojada, pero no derrotada. Tenía la comprobación de que no había sido una paranoia. Aquellos papeles confirmaban que planeaban transferir la titularidad en fechas próximas. Tenía miedo, mucho, pero también una claridad que me permitió actuar con frialdad. Llamé al doctor Méndez. Él, que ya conocía el panorama, me dijo que mejor no empujar una escena física sin tener a la mano testigos o una autoridad que pudiera tomar control. No los confronte sola, dijo. Graba, documenta y deja que la ley haga lo suyo. Pero hay momentos en que la ley llega con tiempo y tú no puedes permitir que crucen la línea. Mientras hablaba con el abogado, observé el rostro de Ricardo asomándose por el corredor. No había entrado en la terraza, pero su figura temblaba como una vela. En sus ojos había preguntas que parecían buscar permiso para algo que aún no sabía cómo hacer. Decidimos, con una mezcla de cálculo y de corazón, no llamar de inmediato a la policía civil. La fiscalía pedía orden y papeles. Queríamos que vinieran cuando tuvieran la fuerza necesaria para impedir que algo se consumara. Así que urdimos otra trampa. Hablé con una persona de la notaría, haciéndome pasar por una clienta que quería confirmar una cita. Pedimos que nos avisaran si se intentaba registrar la firma fuera de hora. Mientras tanto, yo mantenía el equilibrio necesario para parecer la dueña de casa que no sospecha nada. Atendía desayunos, doblaba las sábanas, regaba las rosas. La posada era un escenario y yo, a regañadientes, aprendí a interpretar una función que no quería representar. Hubo noches de insomnio en las que imaginé 1000 finales posibles. En algunos gritaba y rompía los papeles. En otros me veía a mí misma vendiendo la posada y huyendo con lo poco que quedara. En ciertas mañanas me permitía un pequeño consuelo. Empujaba la puerta del jardín y aspiraba el aroma del pan. Era mi ancla. No todo lo que estaba en mí era rabia.
Había también nostalgias fuertes, las primeras camas tendidas por mis manos, las cartas de huéspedes que guardaba en una cajita, la primera fotografía de la posada colgada en la entrada. Pensaba que aunque me hicieran daño, nada podría arrebatarme lo vivido. Pero la burocracia puede devorar la memoria si no respondes con papeles firmados y con fechas registradas. Una tarde, Ricardo confrontó a su padre. Lo habló con esa mezcla de dureza y ternura que solo un hijo puede tener. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Le dijo cosas que no pude oír desde la cocina con la puerta entornada. Acusaciones suaves, una súplica contenida. Oí la puerta cerrar con violencia y supe que algo había cambiado para siempre. Antonio no se defendía con palabras, sino con una mirada que pedía perdón sin atreverse a pronunciarlo. Ricardo vino a sentarse frente a mí con la cara lavada de lágrimas. «No sabía», me dijo. «No quería saber, quizá». No pude reprocharle mucho. Le dije que se tranquilizara, que nos necesitábamos unidos. Me pareció ver en su rostro el surco del daño que también mi silencio había podido causar. Había veces en que había preferido no preguntar para no romper la burbuja familiar. Esa elección ahora pesaba sobre todos nosotros. Mientras esperábamos la hora señalada en la notaría, las jornadas se hicieron una sucesión de pequeñas vigilias. Hubo días en que la ciudad parecía ajena, con sus turistas paseando por las calles empedradas, con los mercados llenos de voces, y nosotros, en el corazón de la casa, sintiendo que todo se desmoronaba en secreto. Y cuando la hora se acercó, supimos que no había vuelta atrás. Llamamos a la delegación y pedimos que vinieran con discreción. El hombre que llegó era delgado, un agente serio con la mirada curtida por años de ver traiciones. Se movió con profesionalidad y puso en marcha la orden que la fiscalía había autorizado. Requerimiento de medidas y presencia en la notaría para observar cualquier intento de transferencia. El día de la confrontación pública no fue una escena de película con gritos y cámaras. Fue, en su manera, casi banal. Un despacho de notario, un sello, una voz que leía formalidades. Pero hubo un instante, uno que aún ahora al recordarlo me hace vibrar, en el que Laura, impasible durante semanas, miró a la gente de la fiscalía con una expresión calculada. Antonio, por su parte, tuvo un gesto de agotamiento que parecía decir que se había entregado al cansancio de su propia invención. Cuando el notario pidió la identificación y comprobó que las firmas no correspondían a la titular real, uno piensa que la sangre se congela. El delegado habló con voz firme, pidió que se procediera a un aseguramiento temporal de los documentos. La fiscalía tomó copia. La realidad que tanto había temido nocturnamente se materializó en legajos encuadernados. Arresto. Esa palabra suena más brutal en un cuaderno de fiscalía que en la boca de un agente que trata de ser cortés. Antonio fue detenido por presunto fraude y por la tentativa de enajenar un bien ajeno. La medida cautelar impidió cualquier movimiento adicional sobre la propiedad. Laura también fue citada para declarar. No voy a narrar las imágenes truculentas de una detención. No hubo gritos estridentes ni espectáculo. Hubo papeles, precintos y miradas que ya no saldaban cuentas. Ver a mi marido esposado fue como ver un retrato tuyo en el que alguien ha borrado una capa de pintura y ha dejado traslucir algo que no reconoces. No me regodeé, sentí una mezcla compleja, alivio, tristeza, vergüenza. La gente que te conoce empieza a mirar de forma distinta. La posada, por un tiempo, llamó la atención de conocidos que antes habían sonreído en la recepción sin leer lo que había detrás. La fiscalía inició su investigación. Hubo diligencias, comparecencias, declaraciones y un trabajo pericial que tardó semanas. Me pidieron que presentara toda la documentación que había guardado. El doctor Méndez me acompañó en cada citación como si fuera una sombra protectora. En esas semanas aprendí que la justicia no es una varita que arregla en un instante.
Es un proceso que se mueve con lentitud y con procedimientos, que exige paciencia y coraje. Dicen que los procesos pueden durar años. Yo sentía que cada día había que recomponer la posada, atender huéspedes, mantener la fachada. No se trataba de fingir normalidad por vanidad, sino de sostener la vida que había construido para que ni la desesperación ni la espera la devoraran. Entre las muchas conversaciones difíciles que tuvimos en esa época, la de Ricardo fue la más intensa. Él, herido por la traición de su padre y de la mujer que había creído su pareja, tuvo que decidir de qué lado ponerse. Hubo momentos de enfrentamiento, por supuesto, palabra por palabra, reproches afilados que nos hacían sangrar por dentro. Pero también hubo instantes de reconciliación. En una noche de noviembre, cuando la casa olía a canela por el pan y el frío hacía que las ventanas sudaran, Ricardo me dijo: «Madre, quiero estar contigo. No quiero que esto acabe con lo que tú y papá habéis hecho». Lo miré y su voz quebró. Su lealtad no era automática, sabía que podía elegir, y eligió quedarse conmigo. No fue un gesto heroico, fue una tregua que se ganó con tiempo y con lágrimas. Laura, por su parte, afrontó el proceso con distancia. En sus declaraciones intentó deslindarse, decir que había sido víctima de una dinámica en la que creía actuar conforme a lo que Antonio le había contado. No puedo decir si creía su versión o no. A veces la ambición tiene matices de ingenuidad, otras es fría y calculadora. Lo cierto es que en las audiencias posteriores hubo un acuerdo con la Fiscalía que derivó en medidas y responsabilidades económicas. No estoy aquí para aplaudir un veredicto concreto. La justicia tomó su cauce, y la posada quedó bajo mi protección mientras se resolvía lo patrimonial. Hay un tema del que hablo poco porque siempre suena como una derrota personal: la necesidad de perdonar. Perdonar no significa absolver ni olvidar. Perdonar, para mí, fue una decisión práctica para poder continuar viviendo en mi casa. Hubo cartas, una que Laura me dejó y otra que Antonio escribió desde la celda donde estuvo unas semanas, y en ambas pedían, de distinta manera, perdón o entendimiento. Leí la carta de Antonio una tarde de lluvia con las manos apretando la taza de café. Reconoció sus errores, habló de una mezcla de vergüenza y amor. No todas las palabras que leí me curaron, algunas me dolieron. Aún así, decidí que no quería que la venganza dirigiera mi vida. Mi objetivo era recuperar la posada y mi dignidad, no convertir la casa en un museo de rencores. La recuperación fue lenta. Hubo que renegociar contratos con proveedores, explicar a los huéspedes que la posada seguía funcionando, arreglar un par de habitaciones que quedaron descuidadas en medio del proceso. Trabajamos con la comunidad local. La gente del mercado nos ayudó con referencias. Algunos antiguos huéspedes nos dejaron cartas que aún cuelgan en la pared de entrada. El jardín, que tanto temí perder, se recuperó con podas y con manos amigas. Los rosales florecieron al año siguiente con una fuerza que me pareció simbólica: la vida que se resiste a morir. Una de las cosas que aprendí en ese tiempo fue a confiar en mi propio juicio. Había pasado años delegando en Antonio decisiones económicas sin preguntarme demasiado, no por negligencia, sino por estructura familiar. Ese aprendizaje me volvió más fuerte. Empecé a ocuparme de los libros, a preguntar, a firmar. Me senté con el contador y con el abogado a entender el flujo de caja, las obligaciones fiscales, los plazos de contratos. No soy experta y no pretendo serlo, pero sí sé que la conciencia y la información me dieron la independencia que necesitaba para no repetir errores. En cuanto a la relación con mi hijo, se volvió otra vez plausible, no sin cicatrices, pero con un entendimiento más profundo. Ricardo y yo reconstruimos la confianza a base de trabajo cotidiano y de pequeñas pruebas.
arreglar un grifo juntos, decidir una nueva paleta de colores para la habitación azul, cocinar un plato que nos traía recuerdos de su infancia. Esas pequeñas tareas, que parecen banales, curaron más que muchas conversaciones largas. Antonio pagó el precio de sus decisiones. No busco regodearme en el sufrimiento ajeno, pero la justicia cumplió su cometido en la medida de lo posible. En el epílogo de esta historia hubo un gesto que no esperaba, una carta suya, ya con menos bravura y más arrepentimiento, donde decía que había perdido más que la libertad temporal, había perdido la confianza de quienes lo rodeaban. No le respondí de inmediato, necesitaba tiempo. La herida que dejó no era una que se cerrara con excusas. Aún así, con los años, cuando la vida lo permitió y las condiciones legales se estabilizaron, se produjeron conversaciones que, sin ser de reconciliación total, sí permitieron una convivencia a distancia y cordial para los asuntos imprescindibles de la posada. Lo que quiero que quede claro es que la economía del perdón no es lineal. Uno no pasa del odio a la paz con una sola firma. Es un trabajo de reparación, de poner límites claros, de proteger lo que es tuyo sin convertirse en prisionera del rencor. Para mí, la posada fue la prueba tangible de esa lección. La cuidé y la defendí sin permitir que mi vida se redujera a ser su guardiana obsesiva. Hoy, cuando camino por el patio y toco las paredes que tanto hemos pintado, siento la mezcla de heridas y de fortaleza. Las rosas siguen creciendo, las macetas cuentan historias de manos que las plantaron antes que yo. A menudo me siento en la terraza al amanecer y pienso en cómo la traición me enseñó a ser otra clase de cuidadora de mi destino. No fue una lección que quisiera, pero sí una que necesitaba. Hay días en que todavía me sorprendo mirando el cuarto donde descubrí las carpetas y sintiendo un escalofrío. Sin embargo, al fondo del dolor está la razón por la que te cuento esto, para que quien esté escuchando sepa que no es imposible recomponer. Queda mucho por decir sobre los juicios, sobre las negociaciones económicas que permitieron al menos recuperar parte de los fondos, sobre las pequeñas humillaciones que sobrevienen cuando tu vida familiar se expone. Pero también hay historias pequeñas de perseverancia, huéspedes que volvieron, cartas que nos devolvieron la fe, amigos que trajeron herramientas para arreglar una habitación y se quedaron a tomar café. Si hay algo que me define ahora, es la mezcla de realidad práctica y de corazón resiliente, poner un orden en las cuentas y también en el alma. Esa noche, después de la detención inicial y de las primeras diligencias, recibí una llamada que me heló. Alguien del entorno de Antonio había insinuado que existía un plan para trasladar fondos al extranjero y que quizá no todo estaba contenido. Fue un aviso que no podía ignorar. Me senté en la cocina con la luz baja y miré el cuaderno donde anotaba fechas. En la portada, una mancha de café recordaba días de espera. Respiré hondo. Sabía que la historia aún no estaba cerrada. Algunas heridas requirieron tiempo y procedimientos, otras pedían vigilancia constante. Me levanté, encendí la lámpara y fui a revisar los cajones donde aún guardaba copias de los contratos. El corazón me latía con un ritmo que me hizo recordar la mañana del descubrimiento, la sensación de que no todo había sido visto, de que todavía quedaban rincones por inspeccionar. Quería contarte todo esto con calma, sin prisa, porque sé que detrás de una traición hay meses de pequeños silencios que al juntarse forman un clamor. Y aunque ya habían ocurrido los arrestos y se había iniciado la vía legal, la sensación de desasosiego podía volver cuando menos lo esperabas. Esa misma noche, al cerrar la puerta de la oficina, encontré una nota escondida entre los libros, una frase muy breve que me hizo entender que no todo se había extinguido. No temas. No sé si la escribió alguien para calmar mi ánimo o si fue un acto de la propia casa devolviendo a su dueña una palabra que necesitaba. Me la guardé en el bolsillo como quien guarda una moneda de buena suerte. A partir de ahí, tuve que estar alerta.
Había que asegurarse de que las cuentas quedaran bajo control, de que la documentación estuviera ordenada, de que no quedara ninguna puerta abierta para maniobras futuras. Y junto a eso, también había que permitir que la vida retomara su ritmo, servir desayunos, recibir a los que vienen a San Miguel buscando sus calles empedradas y sus colores, escuchar historias y contarlas de vuelta. Aprendí que cada plato servido, cada cama tendida con cariño, era una afirmación de continuidad. No quería que la posada se convirtiera en una reliquia de un fracaso familiar. Sé que te gustaría saber el final definitivo, quién pagó qué, cómo se resolvió exactamente todo. Te diré que hubo acuerdos, sanciones y que la posada quedó de nuevo a mi nombre con medidas que protegían su patrimonio. También hubo pérdidas que no se recuperaron, relaciones rotas, confianza que no volvió intacta. Pero hubo algo que se ganó, la autonomía. Hoy decido, superviso y conozco cada cifra lo suficiente como para no depender ciegamente de nadie. Ricardo está a mi lado, a veces con más paciencia que yo, otras discutiendo como hombres y mujeres que se quieren, que se reprochan y que vuelven a intentarlo. Si me permites un consejo en voz baja, te diría que la traición duele menos cuando te rodeas de gente que te sostiene y de profesionales que actúan con seriedad. No se trata de tener la última palabra, sino de proteger aquello que amas con cabeza y con corazón. No digo esto para moralizar, lo digo porque lo viví. Hay todavía muchas secuencias que contar, las audiencias, la forma en que organizamos la recepción para asegurar la continuidad del negocio, la carta final que Antonio me dejó y que tardé en abrir. También hay pequeñas victorias, los huéspedes que volvieron, la reseña que puso que nuestra posada era un refugio con alma, la vecina que trajo mermelada casera en señal de apoyo. Todo eso será parte de lo que te siga contando, porque esta historia no termina con una detención, termina con la reconstrucción, y esa reconstrucción, te lo aseguro, tiene capítulos lentos y luminosos. La próxima vez te contaré cómo fueron las audiencias y qué herramientas prácticas usamos para blindar la titularidad sin convertir la casa en una fortaleza cerrada al mundo. Te hablaré de la carta de Antonio, de la forma en que Ricardo aprendió a ser leal sin cegar su juicio, y de cómo, poco a poco, los Rosales volvieron a ser lo que siempre fueron, un lugar donde se puede llorar y después volver a plantar. Te contaré entonces cómo fueron aquellas audiencias que parecían diluirse en un hilo de papeles. No fueron espectaculares, nadie esperaba una escena de película. Fueron tardes de sala húmeda, de aire reciclado y de pausas que olían a abismo. Recuerdo llegar temprano, con el cuaderno cerrado bajo el brazo y la sensación de que cada hoja que mostraba era una pequeña prueba de que la casa había sido mía desde siempre. El abogado, un hombre con cejas que no se rendían y una manera de poner las palabras en su sitio, me enseñó a sostener la calma. Habla lo justo, me dijo la primera vez, deja que se sellen las preguntas, no te adelantes a reproches que no pidieron tu voz. Fue un aprendizaje práctico y frío. En la sala todo se mide por fechas, sellos, firmas y testigos. En la primera audiencia, el fiscal habló con voz grave y ordenada, enumeró movimientos, mostró extractos y pidió que se tomaran medidas cautelares para proteger los bienes de la posada. Se hizo una arqueología de recibos, cheques, transferencias, contratos de proveedores. A veces los documentos decían más que las palabras. Me encontraba entonces observando cómo el papel devolvía la verdad, paciente e implacable. Hubo también testigos de moral honesta, una vecina que sabía desde hace años cuántas temporadas había tenido huéspedes el hostal, un antiguo empleado que pudo aclarar pagos. El juez escuchaba, tomaba notas y en momentos miraba de soslayo a Antonio, quien había venido escoltado y con una expresión que no conseguí leer del todo, a veces resignación, a veces algo parecido a ira contenida.
Las audiencias no terminaron de modo inmediato. Hubo prórrogas, peritajes contables y una sensación de espera que se prolongaba en sobremesas silenciosas. Aprendí a preparar respuestas cortas y firmes. Fue en esos días cuando los pequeños mecanismos de protección se volvieron indispensables. No se trataba solo de ganar un pleito, había que blindar la casa para que una sentencia favorable no quedara en letra muerta. Primero, revisamos todas las escrituras. El notario nos ayudó a ordenar la documentación, comprobantes de pago de impuestos, escrituras antiguas y el histórico de mejoras en la posada que demostraba inversión de años. Un inventario detallado de bienes, desde las vigas restauradas hasta la vajilla que llevaba el sello de mi abuela, reducía el margen de maniobra de quien pretendiera alegar posesión o ventas no autorizadas. Después, actualizamos la forma de firmar con proveedores y creamos un procedimiento claro. Ninguna factura salía si no estaba cotejada por 2 firmas diferentes. Las cuentas bancarias destinadas al negocio eran específicamente señaladas y su uso restringido. Hubo también medidas de seguridad física, no por desconfianza absoluta, sino por prudencia. Cambiamos llaves y códigos, las llaves maestras tuvieron un registro y una custodia concreta. Muchos podrían decir que parecía exagerado, pero cuando la traición había jugado con la confianza, la prudencia era una forma de cuidado. Contratamos a una contable externa que auditó años anteriores. Su informe fue un mapa que nos permitió ver dónde faltaban hilos y dónde había que tensar la trama para que no quedaran fisuras. Y quizás lo más importante, dejé de legar la firma de ciertos pagos sin supervisión, no por desdén hacia quienes trabajaban conmigo, sino porque la experiencia me enseñó a controlar lo que no quería volver a perder. Mientras tanto, la carta de Antonio permanecía en la repisa del cuarto de huéspedes, doblada y sin abrir. Fue un gesto infantil quizás, o una forma de protección propia. Postergué la apertura por miedo a qué palabra fuera la que me obligara a volver sobre todo lo ya decidido. Cuando al fin me senté a leerla, fue en una tarde de luz tibia, con Ricardo preparando café en la cocina. La letra era la suya, torpe, a menudo, con renglones que subían y bajaban como olas. Empezaba con una disculpa que no pedía perdón, sino que imploraba algo. No esperaba que pasaras por esto, decía. Continuaba con explicaciones que mezclaban culpa y justificaciones. Hablaba de deudas viejas, de llamadas insistentes, de promesas que creía poder cumplir con engaños. Reconocía errores, esa fue la parte que me taladró más, y en un fragmento escribía: «Nunca quise hacerte daño, solo quise sostenernos cuando sentí que no había otra salida». Al final, había una frase que me heló y me conmovió al mismo tiempo. «Si alguna vez recuperas algo que yo tomé, cuida la casa como si fuera tu refugio, no la dejes cerrar sus ventanas». No había petición de absolución rotunda, ni ofrecimiento de pago claro, pero sí un rastro de humano que aún respiraba tras la traición. Abrí la carta con las manos temblorosas, y se me vino encima la mezcla de rabia y pena que hacía difícil decidir qué hacer con aquellas palabras. Mostré la carta a Ricardo. Él la leyó brevemente y después dijo sin dramatismos: «Es una confesión a medias, pero ya no es lo importante la letra de él, es ahora lo que hacemos con la casa que nos importa». Esa frase fue como una cuerda tirada hacia adelante. Ricardo, en esos meses, aprendió lo que significa ser leal sin ignorar la prudencia. No fue un aprendizaje instantáneo. Hubo noches de discusiones. Tú recuerdas que las discusiones con Ricardo no son discursos, son choques de esperanzas. Discutimos si habría que convertir la posada en una empresa total, con reglas y contratos que la hicieran impermeable. Él, con su afán práctico, defendía la idea de formalizarlo todo. Yo temía que formalizar demasiado significara arrancarle el alma a la casa. Fue un ir y venir que nos desgastó y al mismo tiempo nos afinó. El equilibrio llegó en pasos pequeños. Acordamos juntas de trabajo donde uno proponía y el otro anotaba.
Designamos a un vocal de confianza, un amigo de la infancia que sabía de cuentas pero también entendía de gente, para que revisara movimientos extraordinarios. Y establecimos una regla familiar que me gusta explicar con simplicidad. Cada decisión grande se toma con la presencia de los dos. No significa que nunca discutamos, significa que no decidimos solos en asuntos que afectan a ambos. Esa costumbre hizo que Ricardo entendiera la lealtad como compañía vigilante, no como perdón ciego. Mientras poníamos en orden lo administrativo, la vida de la posada se reconectaba con su latido antiguo. Los huéspedes volvieron de a pedazos, una pareja de viajeros que había conocido tiempos mejores y que al subir las escaleras suspiró diciendo que la casa olía a libro y sopa de abuela. Una mujer que celebraba un aniversario y que encontró en la terraza el silencio necesario para hablar con su hija por teléfono. Un hombre mayor que contaba historias de un pueblo que ya no existía y que nos dejó un sobre con una receta de conserva de ciruelas. Esas pequeñas escenas devolvían humanidad a lo que, en los papeles, era solo un bien. Una reseña en una guía local, de esas que se escriben sin pedir permiso, llegó una noche y me hizo sonreír con una mezcla de vergüenza y orgullo. Decía, un refugio con alma. En ella no se hablaba de balances ni de auditorías, se hablaba de camas tendidas con mimo y de una mujer en la cocina que habla con la gente como si cada uno fuera parte de la casa. Al leerla pensé que todo lo que habíamos hecho no solo servía para proteger un inmueble, sino para cuidar la comunidad que lo habitaba. La vecina que trajo mermelada y la señora del molino que nos dejó pan casero en la puerta eran testimonios de eso. Los Rosales volvieron a ser un capítulo aparte. Después de la pelea por la casa, de las noches en vela y de la carta, me di cuenta de que no había ido al jardín en semanas. Había algo de pudor en volver a tocar aquellas plantas que habían visto tantas cenas y tantas despedidas. Pero una mañana, con la tierra fresca y Ricardo a mi lado, nos arremangamos y empezamos a limpiar. Las raíces viejas quedaron al descubierto, algunas podridas, otras vivas y fuertes. Sacamos las ramas secas, abonamos con las sobras del comedor y plantamos nuevas rosas compradas en el vivero del pueblo. No fue un gesto de lujo, fue un acto de reparación. Al regarlas, sentí que regaba también esa parte de mí que se resistía a la rendición. Cada brote que aparecía fue una noticia diminuta que celebrábamos. «Mira, esa tiene una yema», decíamos, y nos sorprendíamos de lo mucho que un simple capullo puede devolver esperanza. Hubo días en los que me pregunté si todo valía la pena. Las audiencias no eran garantía absoluta, la carta no era una promesa de restitución, y la comunidad, por más que nos apoyara, no podía arreglar lo escondido en las cuentas. Sin embargo, con el paso de los meses, la acumulación de decisiones prudentes y el acto cotidiano de atender a quienes llegaban a la posada fueron consolidando algo que las sentencias quizá corroborarían más tarde. Que la casa ya no dependía de la buena fe de un solo hombre. Tenía sistemas, registros, testigos y sobre todo una nueva forma de gobernanza compartida conmigo y con Ricardo. Aparecieron también otras voces, abogados contrarios que negociaron desde la dureza, un acuerdo intermedio que nos obligaba a aceptar ciertas condiciones de pago por bienes adquiridos irregularmente y que al mismo tiempo clausuraba posibilidades de futuras reclamaciones. Fue una especie de tregua legal. No todo se recuperó, como ya te dije, hubo pérdidas palpables, pero la forma de terminarlas, con papel y con gente, fue lo que me dio paz. Decidimos, con ayuda del abogado, crear un protocolo de sucesión. ¿Cómo sería el traspaso de la posada si algo mayor acontecía? Fue un acto de previsión que me resultó liberador. Hablamos con la familia, hablamos incluso de un posible legado para quienes trabajan con nosotros desde hace años, no por altruismo extremo, sino por justicia cotidiana.
La reconstrucción, en su lento avance, también me enseñó que el duelo tiene etapas prácticas. Primero asegurar, luego nombrar, después reconstruir. Asegurar que la casa estuviera protegida en lo jurídico y en lo material. Nombrar, hablar de lo ocurrido con quienes se acercaban, sin dramatismos innecesarios, dejando que la verdad se pronunciara sin filtros. Reconstruir, reparar techos, devolver mobiliario a su lugar, limpiar cuentas. Cada etapa pedía un tipo de energía distinto. Algunas de esas energías llegaron de la gente que trabajaba conmigo. La joven recepcionista que programaba reservas con una paciencia lenta. El cocinero que inventaba platos reconfortantes con lo que había y menos recursos. El jardinero que entendió que los rosales debían ser tratadas con una mezcla de rigor y cariño. Fueron victorias pequeñas, pero acumulativas. Sobre Antonio hubo conversaciones intermitentes, cuando la ley lo permitía, mediadas por abogados. Él intentó dar explicaciones. Yo, en cierta medida, traté de escucharlas sin que eso significara concederle el retorno a mi confianza. Hubo también una ocasión en la que en una sala pequeña y fría me miró a los ojos y me dijo: «No pensé en ti cuando lo hice, pensaba en salvar mi nombre». Fue una confesión escueta, sin dramatismos. No supe qué responder. A veces la respuesta más honesta es el silencio y la acción. Esa fue la que escogí, actuar para que la casa permaneciera firme. Con el tiempo, la vida de la posada volvió, no exactamente como antes, no podía ser igual después de la quiebra de confianza, pero con una forma de ternura nueva. Aprendí a confiar en la constancia. Ricardo y yo hicimos un pacto silencioso, trabajar para que la casa fuera un lugar que diera cobijo, sí, pero también que enseñara a cuidarse a sí misma a través de reglas claras. Hubo días de risas cuando planeábamos cenas temáticas para el verano y noches de tensión cuando las cuentas no salían. Todo eso junto compuso una nueva cotidianidad. Todavía quedan capítulos por contarte, cómo cerramos un trato final que aseguró la titularidad de la posada, cómo la comunidad nos devolvió la hospitalidad que habíamos ofrecido, y cómo, poco a poco, volví a abrir la puerta de la cocina sin ese nudo al pecho que se almacenaba al principio. Pero quiero que te quede por ahora esta imagen. Una mesa larga al mediodía, con vecinos y huéspedes mezclados, risas que suenan sobre las tazas de café, y en el jardín los rosales explotando en un color que parecía decir que la vida, aunque herida, se propone florecer otra vez. Cerramos el trato en una mañana templada de otoño que olía a pan recién hecho y a papel. El abogado trajo los últimos documentos. Ricardo estuvo sentado a mi lado con las manos entrelazadas, como si sostuviera una promesa que todavía necesitaba calor humano para no deshacerse. Antonio no estuvo. Su acuerdo pasó por vías que no requerían su presencia directa: renuncias, cesiones de bienes, cláusulas que aseguraban que no podría volver a disponer de lo que había desviado. No era una venganza, era una clausura. Firmamos y vencimos la incertidumbre que había pendido sobre la casa como una tempestad contenida. La titularidad quedó a nombre de la posada, un gesto legal que era, en el fondo, una manera de nombrar a la comunidad como guardiana de lo que allí se había construido. Y junto con esa decisión inscribimos el protocolo de sucesión que habíamos elaborado. Pasos claros para nombrar nuevos responsables, formas de rendición de cuentas y un fondo de emergencia administrado por un comité pequeño que incluía a 2 empleados de confianza y a un par de vecinos. Fue curioso ver lo casi filosófico de una rúbrica, un trazo que pone fin a una historia y abre, al mismo tiempo, otra. Hubo quienes esperaban una celebración grandilocuente. Preferimos una reunión sencilla al atardecer, con mesas en el patio y platos que contaban la historia de la casa.
Cocinamos con lo que había: sopas espesas, pan de masa madre, mermeladas que la vecina mayor trajo en frascos con etiqueta escrita a mano. La música fue un viejo tocadiscos que alguien desempolvó y que sonó tenue entre las conversaciones. Las voces se mezclaban como ingredientes, unas para recordar, otras para agradecer, varias para prometer cuidado. Observé a Ricardo sirviendo vino con la misma dedicación con la que antes arreglábamos cuentas. Su sonrisa era una tregua. La comunidad respondió de formas que no siempre se ven en la letra de un convenio. Llegaron huéspedes nuevos que habían oído hablar de la posada por recomendación de alguien que había asistido al juicio. También volvieron antiguos visitantes con gestos de confianza renovada, como quien toca la madera firme de una casa que ha sobrevivido a la tormenta. Aparecieron pequeños contratos con artesanos locales, postres para eventos, arreglos florales para bodas modestas, talleres de cocina que organizaríamos en invierno. Más que negocios, eran manos tendidas que reforzaban el tejido social alrededor del lugar. Con Antonio no hubo reconciliación pública. En ocasiones pensé que la vida pediría un gesto de perdón que alivianara el pasado. Otras veces su ausencia me pareció una verdad necesaria. Su confesión breve en la sala fría había sido una moneda que no compraba restitución. Preferí dejar la conversación en el hueco de lo dicho, en la acción cotidiana que siguió: proteger la casa, cuidar a los míos, asegurar que nadie pudiera herirla así otra vez. A veces, la respuesta más sabia es dejar que la justicia siga su curso, y que el silencio guarde lo que las palabras no pudieron reparar. El equipo se consolidó de una manera que me sorprendió en lo sencillo. La recepcionista se transformó en una pequeña brújula administrativa. El cocinero, que aprendió a improvisar con menos recursos, desarrolló un menú de temporada que celebraba lo local. El jardinero convirtió el patio en un lugar donde las rosas no solo florecían, sino que contaban estaciones. Hubo un día en que encontré a la joven camarera anotando en un cuaderno ideas para un fondo de capacitación, talleres de atención, elementos para mejorar las habitaciones, un pequeño ahorro colectivo. Todo eso daba la impresión de una posada que se inventaba a sí misma otra vez, pero con una arquitectura más resistente. Recuperé la cocina poco a poco. Al principio, el nudo en el pecho reaparecía en cuanto abría la puerta, como si el olor a cebolla o a ajo pudiera activar memorias dolorosas. Pero la práctica fue una medicina. Empecé por los platos simples: una tortilla bien hecha, un guiso que no requiriera cálculo meticuloso. El primer día que cociné sin detenerme para comprobar una cuenta o para recordar un nombre, supe que algo dentro de mí había cambiado. La soltura no era olvido, era la palabra justa para nombrar la libertad nueva de la que hablábamos Ricardo y yo: trabajar sin la sombra de la traición. Aprendí también a delegar con confianza, no con desconfianza maquillada de prudencia. Poner en manos de otros los pequeños secretos del oficio, las recetas, los horarios, la forma de recibir a los huéspedes, fue una forma de afirmar que la posada pertenecía a un nosotros, no a un yo. Y en ese nosotros incluimos la memoria de lo que pasó sin convertirla en un juicio perpetuo. La memoria pasó a ser guía, no espada. El jardín fue, quizá, el símbolo más elocuente. Aquellas rosas que parecían brotar en desafío a las heridas del tiempo se convirtieron en un acto colectivo. Se podaban en equipo, se abonaban con paciencia, se protegían de las heladas con la misma ternura con la que se cuida a un amigo enfermo. Me gusta pensar que esas flores no solo decoraban el patio, lo sanaban. Y en las tardes cálidas, cuando la mesa larga se llenaba de gente, el jardín lanzaba su perfume como si celebraba la continuidad. Hubo un gesto final que me dejó contenta como quien cierra una carta importante. Al introducir la cláusula de sucesión, propusimos un legado simbólico para aquellos empleados que, por años, habían sostenido la casa con sus manos y su fidelidad. No fue una dádiva espectacular,
Fue justicia de la que alimenta lo cotidiano, un reconocimiento formal, acceso a ciertos beneficios y la posibilidad de que, en caso de necesidad, la posada fuera un sostén real. Fue un acto que nos hizo mejores por dentro. En la última mañana del otoño, abrí la puerta de la cocina sin ese nudo antiguo. Encendí el fuego, la olla cantó con el primer hervor y yo me quedé un instante escuchando ese sonido doméstico tan común y tan milagroso al cabo. Esta es la conclusión. Aumente la emoción máxima, manteniendo la potencia y termine con una pausa solemne y impactante.